Buenas tardes, mi nombre es Marcos Castro y soy estudiante de la Universidad UNAD de CEAT Guajira del programa de Ingeniería Industrial. Y hoy, en la tarea cero, vamos a realizar una práctica didáctica en el simulador Tinkercad, ¿verdad? La actividad consiste es como poner en práctica el conocimiento básico acerca de la física electrónica a través del simulador. Entonces, eh, como dijimos anteriormente, se dará la práctica en el Tinkercad de acuerdo al uso de acuerdo a su programación. O sea, en Tinkercad, ya lo voy a abrir acá. ¿Qué pasa? Aquí nos da una herramienta. Nosotros debemos prácticamente seleccionar las indicadas y hacer el procedimiento de ubicar cada, cada, literalmente como que cada cable, su conector. Y bueno, tenemos el multímetro, tenemos la fuente de alimentación, tenemos el resistor, donde se va a graduar la resistencia. ¿En qué consiste? En que el estudiante realice un montaje de circuito mostrado en la figura 1. Aquí me da. Esto es lo que yo tengo que hacer básicamente en Tinkercad. Bueno, con el simulador Tinkercad y tomar mediciones de voltaje, corriente y resistencia a partir del uso y la variación de la fuente de tensión, completar la tabla 1. ¿Cuál es la tabla 1? La que tenemos acá, ¿verdad? Completar la tabla 1 y generar una gráfica voltaje versus corriente dejando fija la resistencia 10 kilómetros. El estudiante debe partir de un valor de 3,5 voltios incrementar 0,1 a 0,1 de llegar a 5 voltios y tomar los diferentes valores en la corriente resultante. Aquí tengo la figura 1, el circuito de cómo yo lo tengo que realizar en el simulador. Aquí tengo la tabla, corriente, aquí tengo la tabla, voltaje, nos dan el valor inicial, tenemos la corriente, que me toca buscar el resultado en miliamperios. Ahorita, en el transcurso de los resultados que arroje el simulador, me va a dar microamperios, de acuerdo al momento de yo graduar la resistencia, ¿verdad? Y también el cálculo de resistencia, que es voltaje sobre la corriente. Bueno, tarea cero. Bueno, aquí vemos los objetivos generales, los objetivos específicos. Aquí tengo la evidencia fotográfica y aquí viene la grabación. Bueno, en la figura 1, bueno, ¿cómo vamos a tener los valores de la corriente y del cálculo de la resistencia? En la construcción de valores mediante la tabla de datos, mediante de la tabla de datos, mediante la fórmula de ley de ohmios, para la corriente, que es micro miliamperios. ¿Cómo se tiene los miliamperios? La resistencia es igual a voltaje sobre la resistencia, ¿verdad? Entonces, el ejemplo, ¿cómo yo pude obtener eh, la corriente en miliamperios? 35 voltios, que es este, sobre 10 kilómetros, ¿verdad? Que es lo que nos da la actividad y lógica de ecuación, que es acá. Entonces, hago la respectiva división y me da en mi no, microamperios, me da en microamperios, me da 350 microamperios. ¿Qué pasa? Si yo esto lo hago en la calculadora, me toca pasarlo, lo asimilo a microamperios, que sería en la calculadora 10 menos 3, 0,35 miliamperios. Aquí lo voy ubicando. Y así sucesivamente. Luego, 3,6 sobre 10 kilómetros, ¿verdad? Y así sucesivamente me da dando la corriente, me da como valor principal en microamperios, yo lo tengo que pasar en miliamperios. Pero ¿por qué me da microamperios primero? Porque yo aquí en el resistor, en la resistencia pongo
10 kilómetros, ¿verdad? Entonces yo le doy, por ejemplo, aquí comienzo, iniciar simulación. Ya después de haberlo graduado, después de haberlo eh, programado, el kilómetro, aquí como voltaje, y entre otros, me da 350 microamperios. Entonces, ya, ese es el 350 microamperios. Ya me toca pasarlo a miliamperios, como lo dije anteriormente con la calculadora, que me da 0,35. Y así sucesivamente. Ya cuando tengamos todos los valores del 0,35 al 5, ya nos toca hallar el cálculo de resistencia, que es el valor sobre la resistencia. Perdón, el voltaje sobre la corriente, que es 0,35. Entonces, pero esto me da así de acuerdo al implementarlo en la calculadora. Ya para la resistencia en la calculadora serían 10 menos 6, que son 6 números, ¿verdad? Entonces, 3,5 sobre 0,00035, eso me da igual 10.000 ohms. Ya, aquí me da, ¿verdad? Ya esta división consiste entre los dos resultados, el primer resultado por el ejercicio y el segundo la corriente obtenida acerca de los resultados que me arroja el simulador. Por ejemplo, si tengo aquí en, en la fuente de alimentación, pongo aquí 3,6, me da 360 microamperios. Y así sucesivamente, 3,7 me da 370 microamperios. Ya, y así me va dando poco a poco. A 370, sí, 300, perdón, 0,35, 0,36, 0,37, 0,38, 0,39, 0,4 y así sucesivamente hasta llegar al 0,5, ¿verdad? Pero el resultado que me da en el simulador me da en microamperios. Como dije anteriormente, toca pasarlo a miliamperios porque es lo que me está exigiendo la tabla. La tabla me está exigiendo miliamperios. Bueno, ya por sí que como para comprobar o lo que estamos buscando, el cálculo resistencial, literalmente vamos a hacer un análisis, tenemos que graficarlo y hacer un análisis, ¿verdad? El voltaje versus corriente. Perdón. ¿Qué pasó? Que mientras subía el voltaje, la corriente también igualmente subía linealmente. Perdón, sube. Mientras que el voltaje sube, la corriente sube linealmente. Entonces va sincrónicamente. Y bueno, esta fue la aplicación. Aquí también tenemos la conclusión. Aquí la referencia bibliográfica. Y así. Muchas gracias.